Muy buenas, profe. Mi nombre es Rafael Ledesma y en compañía de mi grupo conformado por César Camargo, Mariana Bellido, Tevinson Díaz, Fabricio Banda y mi persona vamos a estar hablando acerca de la densidad. La densidad es una medida que nos describe cuánta masa está contenida en un volumen. Matemáticamente se calcula dividiendo la masa de un objeto o sustancia entre su volumen. El proceso para hallar la densidad en líquidos es, primero, obtener un pignómetro limpio y seco. 2. Pesar el pignómetro vacío y anotar la masa. 3. Llenar el pignómetro con el líquido que se va a medir asegurándose que no haya burbujas de aire. 4. Pesar el pignómetro con el líquido y registrar la masa. 5. Restar la masa del pignómetro vacío de la masa del pignómetro con el líquido para obtener la masa del líquido. 6. Obtener el volumen del líquido dividiendo la masa del líquido por su densidad. 7. Calcular la densidad del líquido dividiendo la masa del líquido por su volumen. Y 8. Repitiendo la medición varias veces para garantizar la precisión y la coherencia. 9. Analizar los datos y sacar conclusiones sobre la densidad del líquido. Hay que tener en cuenta que un pignómetro es un tipo de matraja forado que se utiliza para medir la densidad de líquidos y tiene un volumen muy preciso y está diseñado para llenarse completamente con el líquido que se está midiendo. Para hallar la densidad de sólidos con formas definidas, puedes seguir estos pasos. Paso 1. Medir la masa del sólido. Se utiliza una balanza precisa para medir la masa del sólido en gramos y hay que asegurarse de que la balanza esté correctamente calibrada. Paso 2. Medir las dimensiones del sólido. Se toman medidas precisas de las dimensiones del sólido. Esto generalmente incluye la longitud, el ancho y la altura. Si el sólido tiene una forma complicada como una esfera o un cilindro, necesitarás fórmulas específicas para calcular su volumen. Paso 3. Calcular el volumen. Se utilizan las dimensiones medidas para calcular el volumen del sólido. La fórmula dependerá de la forma del sólido. Por ejemplo, para una esfera sería 4 tercios por pi por r a la 3, donde r sería el radio. Paso 4. Calcular la densidad. La densidad se calcula dividiendo la masa del sólido por su volumen. La fórmula de la densidad es masa sobre volumen. Hay que asegurarse de que las unidades estén correctamente alineadas, generalmente en gramos por centímetros cúbicos o kilogramos por metros cúbicos. Paso 5. Registrar la densidad. Una vez hayas realizado los cálculos, se registra la densidad en la unidad adecuada. La densidad representa cuánta masa se encuentra en una unidad de volumen del sólido. ¿Cómo determinar la densidad en un laboratorio por el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes se utiliza para hallar densidades de un objeto sumergido en un fluido. Para hallar la densidad por este principio se emplea la siguiente forma. Primero, medimos la masa del objeto utilizando una balanza para determinar la masa del objeto en kilogramos. Segundo, se procede a utilizar una probeta de 50 mililitros. En este caso, esta se llena de sustancia, agua, hasta un volumen determinado. Se introduce el objeto irregular dentro de la probeta. En este causa un desplazamiento del agua. Este desplazamiento es el volumen del objeto. Para determinarlo se resta el volumen final con el volumen inicial. Luego se procede a utilizar la fórmula. Densidad igual a masa del objeto, la dividimos en el volumen ya determinado. El principio de Arquímedes se aplica a objetos que flotan o están sumergidos en un fluido y permite calcular su densidad comparada con la del fluido. Bueno, y yo les voy a hablar sobre cómo calcular la densidad. Como ya sabemos, la densidad es la masa requerida sobre un determinado volumen. Es decir, la densidad viene siendo la relación que hay entre la masa y el volumen. Para calcular la densidad se tiene que utilizar la siguiente fórmula, la cual es densidad es igual a masa entre el volumen. Una vez nosotros efectuar este tipo de ecuación, ya nos daría la densidad que es la que estamos buscando. Bueno, en base a la última prueba de laboratorio, podemos concluir que mediante el uso correcto de las mediciones de volúmenes y el maseado, podemos determinar la densidad. La densidad de los materiales que estamos utilizando va a ser muy importante para determinar cuáles son. Un claro ejemplo de esto sería el agua. Encontramos que
la densidad del agua va a ser distinta a la densidad de otras sustancias. Esto nos permite tener con mayor claridad qué materiales estamos utilizando. Podemos concluir que sí hubo un correcto manejo de estos materiales y que hubo una gran proximidad en comparación con los estándares ya establecidos que podemos encontrar en diversas tablas en internet. Hubieron varios errores, los cuales fueron permitiéndonos dar cuenta que no siempre dan los mismos resultados y que es necesario hacer varias pruebas para llegar a una conclusión final. Pero a pesar de estos errores podemos concluir que en realidad sí es posible determinar cierto material dependiendo de la densidad que nos arroje. Como antes me había mencionado, esto con ayuda del maseado correcto y las tomas correctas de volumen.